Vuelve a sentirte tú, el podcast de Bella Aurora. Un lugar donde inspirarte para lograr alcanzar la mejor versión de ti misma. Hola, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Vuelve a sentirte tú, el podcast de Bella Aurora con el que queremos que te sientas bien contigo misma. Soy Elena, del equipo de comunicación de Bella Aurora, y hoy tengo el placer de tener a mi lado a una mujer muy especial. Tan especial que es la autora de un podcast que cuenta ya con más de 17 millones de descargas. Empezó como periodista especializada en belleza en las principales cabeceras de nuestro país, y en 2009 se calzó sus primeras zapatillas de correr y creó el movimiento de running femenino Mujeres que Corren. Ella es Cristina Mitre. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Menudo mega resumen que has hecho. Sí, se ha costado, pero lo hemos hecho. Bueno, Cristina, antes de nada, tengo que felicitarte por las más de 17 millones de descargas del podcast de Cristina Mitre, que además te ha valido el galardón a Mejor Anfitriona en los premios Ondas Globales de Podcast. Felicidades. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento por parte del público y de los profesionales? Pues muy satisfecha, la verdad, porque ahora que hay tanto contenido disponible online entre el TikTok, YouTube, la cantidad de podcasts que han salido, que la gente al final te dedique todos los domingos una hora y media para hablar de bienestar, para hablar de salud, pues es una maravilla, ¿no? Porque al final lo que menos tiene la gente es tiempo y entonces para mí es un honor que decidan confiar en el podcast y que sigan siendo tan fieles desde 2018. Y por el otro lado, desde el punto de vista del podcast, ese galardón supone un reconocimiento muy importante porque al final mi podcast ni pertenece ni a ningún grupo editorial ni a ninguna plataforma y al final, bueno, pues es un reconocimiento que para todos los que hacemos el podcast de Cristina Mitre es importante y también para todos aquellos creadores de contenido y periodistas y autores que deciden apostar por la autoproducción, que muchas veces, lo decía cuando recibí el galardón, es la sensación de estar subiendo un 8000 sola y a ciegas, ¿no? Mucho ensayo-error y pues la verdad que una gran alegría. Porque el podcast de Cristina Mitre, como bien dices, es un podcast de belleza, pero también es un podcast en el que se habla de salud física, de salud mental, de la familia, de las relaciones. Por tu micrófono han pasado personas tan interesantes como Almudena Ariza, Jorge Drexler, Margarita del Val, Pedro Jaén. ¿Cómo lo has hecho para destacar así, Cristina? Bueno, al final el podcast yo creo que los contenidos han ido creciendo conmigo. Son los mismos contenidos que ya tenía en el blog, en The Beauty Mail. Suelen ser fitness, nutrición, bienestar, salud de la mujer. Pero bueno, de repente me decido hacer pues, una entrevista con Jorge Drexler o organizar casi un club de lectura con Elvira Lindo, ¿no? También para bajar un poco, no estar todo el día hablando de la célula y del adipocito, ¿no? Pues viene bien otro tipo de tema, o de repente decido que quiero hablar con un abogado sobre la importancia que tiene hacer testamento porque me lo han pedido mis propias escuchantes, ¿no? O hablar de salud financiera porque eso también forma parte del bienestar, porque es importante ahorrar y cómo hacerlo, etcétera. Al final todo es relacionado con el bienestar, ¿no? Y la verdad que llevamos ya más de 300 entrevistas y yo a veces también necesito, muchos de los temas surgen porque me lo pide la propia audiencia y me encantaría tener un tema, pues no sé, yo por ejemplo no tenía intención de cubrir la endometriosis y fue un tema que surgió en redes sociales, ¿no? Porque se tardan casi 10 años en que una mujer tenga un diagnóstico de endometriosis, así que cualquiera que nos esté escuchando, si le duele la regla, que duela la regla no es normal, así que aprovecho aquí un poco para hacer la cuña. A veces son temas que plantea la audiencia o temas que yo también tengo un interés personal por conocer, porque desconozco absolutamente todo. Entonces hemos hablado desde, ya te digo, desde las claves moleculares del cáncer hasta por qué es importante que utilices protección solar. Antes hablábamos de que ha sido bastante difícil hacer tu intro porque tienes una trayectoria personal y profesional muy, muy amplia. Claro, hay gente que te conoce por tu faceta como referente en comunicación de belleza y hay gente que te conoce por ser la precursora del running femenino. Son dos mundos que yo creo que al final tampoco están tan alejados, ¿no? Porque al final el hacer deporte o el salir a correr también uno lo hace para sentirse bien por fuera, pero también por dentro, ¿no? Un poco como la belleza. Bueno, al final es que los dos temas han ido en paralelo. Yo creé Mujeres que Corren a través de un hashtag que empecé a compartir en Twitter en 2009 cuando empecé a correr, contando un poco mis desventuras en mallas y en zapatillas. Eso fue como el germen de mi comunidad. Muchas mujeres empezaron a seguirme por los contenidos de running.
la cosa se empezó a hacer grande, empecé a hacer quedadas, ya que les estaba contando tantas cosas, decidí hacer quedadas por toda España. Empezamos en Madrid y recorrimos más de 12 ciudades, también fuimos al extranjero, a la Agencia Espacial Europea, estuvimos en Chile, estuve en Londres también organizando los encuentros. Mujeres que corren se empezó a hacer grande, publiqué los libros, Mujeres que corren, todo lo que necesitas saber sobre el running y correr es vivir, a tope de power. Vinieron los encuentros, los libros, y ahora Mujeres que corren, me preguntan a veces, no es una fundación, es un movimiento social que se nutre en las redes sociales, pero que incluso tiene 2 becas de investigación. Estamos recaudando fondos para demostrar los beneficios del ejercicio físico en un proceso oncológico infantil, junto a la Fundación 1 entre 100.000, y acabamos de inaugurar en el Hospital de La Paz, junto a 1 entre 100.000, la primera aceleradora, que no solamente es un gimnasio dentro del hospital, sino que además estamos recogiendo muchísimos datos para demostrar esos beneficios que tiene la actividad física en un proceso oncológico infantil. Entonces, bueno, los 2 proyectos han ido surgiendo en paralelo. En 2012 yo lancé mi blog de Beauty Mail, de aquella no sabíamos mucho de SEO, y por eso le puse ese nombre que ahora lo llamaría el blog de Cristina Mitre. Por eso el podcast se llama El Podcast de Cristina Mitre, para que la gente lo encuentre bien. Y ahí, bueno, empecé hablando de belleza porque estaba como jefa de estilo de vida en la revista Elle y echaba de menos escribir de belleza, y ahí surgió otra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, las 2 comunidades se han ido mezclando, que esa es la maravilla. Igual gente que me seguía por el mundo de la belleza termina enganchada al running, o gente que llegó a mí a través del running termina descubriendo muchísimos temas de belleza y muchísimos temas de salud de la mujer en general. Y hablo en femenino porque el 90% de mi audiencia son mujeres. Entonces, bueno, igual el que no se planteaba correr, pues de repente lo descubre, o quien no tenía una rutina de belleza, de repente descubre que hay que limpiarse la piel y que es muy importante utilizar protección solar. Claro, tú empezaste en el tema del running por aquello de hacer deporte, y de repente se convirtió en una parte muy importante de tu vida, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Por el podcast, por los libros. El correr implica sacrificio, ¿no? Y de cierta manera es como, bueno, decir, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Voy a intentar hacer esta carrera, voy a ponerme esta meta, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo más difícil de todo, cuando piensas en las carreras, más que la meta, lo más complicado es llegar al arco de salida con todos los imperdibles puestos, ¿no? Porque para muchas mujeres correr todavía sigue siendo una carrera de obstáculos, no solo en encontrar el tiempo, sino también porque hay muchas veces que no se sienten seguras de sí mismas, se siguen sin ver capaces, y de repente cuando puedes hacer algo que siempre creías que era imposible, como es correr 20 minutos seguidos, cualquiera que no corra desde la clase de educación física del colegio, el primer día que se pone a correr es mortal, porque crees que vas a ser capaz de correr 20 minutos sin ningún tipo de problema, y a los 5 minutos estás como, pero ¿cuánto llevo? Por favor, que se acabe este infierno, ¿no? Entonces correr es muy difícil y es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, verte capaz de hacer eso, siempre digo que tiene como muchas transferencias a tu vida, porque si eres capaz de correr, quizá seas capaz de atreverte a hacer muchas cosas que consideras bastante difíciles, ¿no? Desde pedir un aumento de sueldo, atreverte a cortar con una relación que igual no estás a gusto en esa relación, pues un montón de cosas, ¿no? Verte capaz, que yo creo que esa es la maravilla de correr y del ejercicio físico en general. Claro, esto de lo que hablas tiene bastante relación con el movimiento Somos Autoras, que hemos lanzado con Ani Gartiburu, y lo que queremos precisamente es un poco inspirar a las mujeres a ser autoras de su vida, a vivir la vida que realmente quieren. Y nosotros creemos que tú, Cristina Mitre, eres autora de tu vida. Naciste en Asturias, te fuiste a estudiar a Navarra, has vivido en Londres, en Madrid, donde trabajabas de periodista, ahora vives en Dubái, tienes el blog, tienes los podcasts, los libros. O sea, realmente eres autora de tu vida. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo empezaste y qué meta tenías entonces, o qué objetivo tenías? Pues yo la verdad que no tenía ningún objetivo. O sea, la vida al final te va... lo hablo con Patri, psicóloga, muchas veces, ¿no? Al final es la aceptación. Yo estaba muy contenta en la revista Elle como directora de belleza, pero la vida me puso en la circunstancia de que tenía que elegir entre lo personal y lo profesional. Surgió la oportunidad de irnos a vivir a Portugal y dejé un trabajo que realmente me gustaba mucho y me llenaba muchísimo, pero entendía que me tenía que ir para dar también una oportunidad a vivir en el extranjero, y por una cuestión familiar nos mudamos a Portugal, y de Portugal terminé en Dubái, o sea, el sitio en el que menos esperaba terminar viviendo. Entonces yo creo que a veces hay que amoldarse un poco,
tú puedes trazar un plan, pero luego la vida dispone, ¿no? Y entonces yo creo que lo que yo sí he sabido hacer es ir acoplándome a mi situación vital y adaptar un poco mi forma. Al final no es tan diferente. O sea, yo antes contaba historias en papel y ahora cuento las historias a través de mi voz, a través de mi podcast, ¿no? A veces es en formato entrevista, como hago en el podcast de Cristina Mitre, y otras veces es un podcast narrativo, es una no ficción, como hago con mujeres que corren. Si la historia es buena, el cómo te da igual que sea vídeo, que sea papel o que sea audio. Entonces, bueno, esa es la maravilla del mundo digital. Yo antes, cuando empecé en las revistas, ya hace más de 20 años, pues tenías que estar en la redacción. Pero ahora el mundo digital dispone de un montón de herramientas que yo estoy grabando en Dubái y mi invitado igual está en Guadalajara. Y eso es una maravilla, ¿no? Poder seguir haciendo mi trabajo. La tecnología me ha permitido, bueno, y también que me he arriesgado y también he dado el paso en el momento adecuado, ¿no? O sea, todos mis proyectos han surgido de una necesidad. Yo escribí un libro que fue Mujeres que corren en 2013 porque no había un libro pensado para una mujer como yo que no hacía ejercicio desde el colegio y que de repente decide empezar a correr. Y yo tenía muchísimas dudas desde, ¿qué pasa si tengo la regla? ¿Puedo correr? ¿Me tengo que suplementar? ¿Qué es eso del trabajo de fuerza? Y el podcast fue algo parecido. O sea, yo era muy escuchante de podcast en inglés. Cuando sacaba a pasear a mi perra Pixie por Lisboa, escuchaba muchísimo podcast en inglés y de repente dije, si yo estoy tan enganchada al podcast, igual hay una oportunidad para hacer un podcast en español con los temas que a mí me gustan y que ya hago en el blog. Y como vi que no había ningún formato de ese estilo en español, pues decidí de lanzarlo, pero yo no tenía un business plan de ahora voy a hacer tal. Pues es que no sabía ni dónde se subía el podcast, no sabía ni lo que era un hosting y los micrófonos me los compré en Amazon, o sea, sin mucha idea. Y a veces yo creo que los proyectos salen porque tampoco tienes un plan trazado, o sea, si tienes un business plan en el sentido de cómo voy a monetizar esto, va a ser rentable, hacerte el Excel, pero tampoco tenía un plan trazado de necesito estos objetivos para... No, fue bastante más sencillo. Bueno, salió bien. Salió bien. Bueno, Cristina, estando aquí en Bella Aurora, que llevamos más de 130 años cuidando la piel de la mujer, es inevitable que te pregunte por tu rutina de belleza. ¿Qué es lo que te hace feliz en esos momentos? ¿Qué buscas en un tratamiento? Yo creo que mi forma de entender la belleza tiene mucho que ver con mi infancia, curiosamente, porque yo crecí en un instituto de belleza, y digo instituto de belleza porque mi madre dice, no era un salón de estética, era un instituto de belleza. Esto es, claro, mi madre y mi tía fueron esteticistas durante más de 40 años y mis hermanos y yo crecimos allí. Entonces, cómo entiendo yo la belleza tiene mucho que ver con aquellas clientas de mi madre que iban a hacerse la cara y a darse masaje. O sea, allí nos hablaba de máquinas para combatir la celulitis o... No, ahí ibas a hacerte la cara y darte masaje. Cuando ibas a hacerte la cara era un tratamiento de 2 horas y pico que se paraba a tomar el café. Yo recuerdo de niña bajar a la cafetería Raymond, que estaba debajo del centro de belleza de mi madre, a subirles el café y paraban y se tomaban el café con pastas y yo recuerdo la risa y el disfrute del propio cuerpo. Y entonces, bueno, ¿cómo entiendo yo la belleza? También tiene que ver con eso, con el autocuidado y el disfrute del propio cuerpo, ¿no? Me fijo mucho cuando voy a los gimnasios o tengo la oportunidad de ver cómo se peinan o cómo se maquillan o cómo se tratan la piel las mujeres y muchas veces es como sin cuidado, ¿no? Sin mimo, frota, es que no tengo tiempo, voy con prisa, si te va a llevar lo mismo, aplicarte la crema, olerla un poco, a golpecitos, con suavidad, un rato de mimo, eso es autocuidado, ¿no? O a veces vamos ahora que está tan de moda el mindfulness, la atención plena, tampoco hay que descargarse una app, haz la atención plena. ¿Cuántas veces estás en la ducha y dices, ¿me he puesto el acondicionador o no me lo he puesto, no? Ya. Eso es atención plena. Pues la belleza, yo creo que también la cosmética es una invitación al autocuidado, a dedicarte un rato, no porque te veas mal, sino porque quieres cuidarte, porque quieres mimarte, porque es un regalo para ti. Y ese es el concepto que yo tengo de la belleza. Entonces, una rutina de belleza la puedes complicar todo lo que quieras o puedes simplificarla al máximo. Entonces, si la quieres simplificar al máximo, 2 máximas. Límpiate bien la cara y utiliza protección solar. Muy bien. Además, como tú dices, lo fundamental, ¿no? Yo creo que es estar a gusto, ¿no? Y tomarte tu tiempo, sea poco o sea más, ¿no? Pero estar a gusto con lo que estás haciendo. Nosotros en Bella Aurora, desde hace muchísimos años, nos hemos dado cuenta de la importancia y la relación que hay entre la piel
y la autoestima, ¿no? Entre la piel y los momentos emotivos que vivimos. Y esto te lo hemos escuchado hablar en muchas ocasiones, ¿no? De esta relación que hay. Bueno, al final yo creo que no hay que menospreciar, ¿no? Muchas de las enfermedades de la piel, por ejemplo, con los jóvenes, cuando dicen, es solo acné. No es solo acné, tiene un gran impacto, y eso sí que hay evidencia científica, tiene un gran impacto en su autopercepción y en su autoestima, ¿no? Entonces, que no minimicemos la enfermedad de la piel, o, por ejemplo, un vitíligo, o, por ejemplo, una psoriasis, alguien que tenga unas placas de psoriasis, la gente se queda como mirando, hay gente que ni siquiera sale o que no se atreve a enseñar las piernas porque tiene una placa de psoriasis, ¿no? O sea que la piel tiene mucho que ver también con el bienestar emocional, y si sufres una enfermedad de la piel, como pueden ser una patología de la piel, como puede ser una rosácea, un acné, un vitíligo, etcétera, claro que tiene impacto en cómo te ves. Por supuesto, nosotros, de hecho, llevamos 3 años muy cerca de personas que tienen déficit de pigmentación, ya sea por estrés, por vitíligo que decías, o por traumatismos, y hemos visto testimonios realmente desgarradores y se ve cómo afecta, ¿no? Cómo a nivel psicológico están muy afectados, más allá de que sea una afectación cutánea. Y tú has hablado con muchos dermatólogos de este tema, con lo cual ya lo sabes. Cristina, otra cosa, te hemos escuchado hablar muchísimas veces de que una de las palabras que más dices es gratitud, ¿no? La importancia de saber dar las gracias a las personas, de agradecer lo que tenemos. Una de las maneras que tú tienes de dar las gracias y de apoyar a las personas, entre otras muchas, es la Fundación 1 entre 100.000. Cuéntanos. Está muy asociada a mujeres que corren. Yo desde el principio quise que todos esos kilómetros que hacíamos las mujeres que corren tuviesen un para qué, y el para qué era la investigación de la leucemia infantil. Luego, al final, como Mujeres que Corren iba de running, dijimos, bueno, ¿por qué no investigamos cuáles son los beneficios de la actividad física en un proceso oncológico infantil, más allá de la leucemia, sino englobando todo el cáncer infantil? Sacamos aquella primera beca de Mujeres que Corren. Yo fui a correr a Boston, la maratón de Boston, con Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr la prueba con dorsal, porque hubo otra mujer previamente, que fue Bobby Gibb, el año anterior, en el 66, que la corrió, pero no tenía dorsal. Esa imagen mítica del director de la carrera, ¿no? que le intentaba echar de la carrera. Bueno, pues fui a Boston para recaudar fondos para aquella primera beca de investigación de Mujeres que Corren. Luego sacamos un crowdfunding. Yo creo que da sentido a todo, y yo creo que si hay un proyecto del que me siento súper orgullosa, es precisamente de que todo ese esfuerzo que nosotros estábamos poniendo, que euro a euro, porque se ha financiado todo a través de aportaciones personales, hayamos conseguido, ahí sí que hemos llegado a una meta, que es crear esa primera aceleradora 1 entre 100.000 en el Hospital de la Paz, y este proyecto de investigación que seguimos recogiendo datos, ¿no? Lo siguiente será llevar el ejercicio físico al resto de los hospitales, porque se necesita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir recaudando dinero para apoyar el proyecto. Vamos a seguir con el proyecto investigador, porque tenemos muy buenos datos, no solamente que mejora la autoestima de los chavales, no estar todo el día encamados, sino que mejora mucho cómo toleran el tratamiento, y ahora será cuestión de probar que también impulsa su sistema inmune. Si hay algo que a todos nos deberían recetar, es esa polipíldora llamada ejercicio, y debería ser la píldora que nos tomásemos todos los días, porque cuanto más ejercicio hagas, mucho mejor. No es el único fármaco dosis-respuesta, así que a veces es difícil integrarlo, yo lo sé, pero bueno, no se trata ni de correr una maratón ni de hacer un triatlón, ¿no? A veces basta con salir a caminar, estar activo en tu día a día, y bueno, ir metiendo pequeñas píldoras de ejercicio a lo largo del día, ¿no? Y ser constante. Y por si esto fuera poco, ahora tienes una obra de teatro, ¿no? Con Patri, psicóloga, que por cierto es una mujer excepcional. Cuéntanos esta combinación de la psicología, del teatro, y sobre todo, ¿cómo te has preparado para esto? Bueno, porque voy con Patri, y entonces como voy con una psicóloga me pongo cero nerviosa, porque digo, bueno, si me da un ataque de ansiedad, tengo a la psicóloga al lado. Pues de esos proyectos maravillosos, porque realmente yo lo que quería hacer era un podcast en streaming. Y me dice, Patri, ¿pero qué un podcast en streaming? Tú y yo vamos a hacer teatro, vamos a llenar un teatro. Y no hemos llenado un teatro, hemos llenado 12 teatros, que hemos hecho la gira, que es difícil coordinar un poco nuestras agendas. Y hace 5 años hubiese sido impensable imaginar a más de 800 mujeres en un teatro que viniesen a ver, porque no es realmente un podcast en directo, es mucho más que un podcast en directo.
casi, no voy a decir obra de teatro, pero bueno, tiene partes así un poco, casi es un concurso, es un podcast y es todo. Que vengan más de 800 mujeres al teatro a hablar de bienestar emocional, de autocuidado, de cómo gestionar esa rumiación, esa lavadora mental que todas tenemos puesta. Y lo bonito de todo esto es que caemos en la cuenta de muchos aprendizajes que tenemos ahí interiorizados sin sentirnos mal, ¿no? Y el poder de la risa y como terapia, ¿no? Y eso es lo que hacemos durante casi 2 horas. Sobre todo nos reímos muchísimo, empezando por nosotras mismas, porque la risa es salud y la risa es bienestar, ¿no? Entonces, bueno, es el aprendizaje a través de la emoción y a través de la risa y eso es maravilloso. Qué bien, bueno, Cristina, ya para acabar te tengo que preguntar por tus próximos proyectos. ¿Qué nos puedes contar? Pues por el momento seguir con la gira adelante. Mujeres que corren el podcast fueron 6 episodios. Ha sido agotador porque lo he tenido que compatibilizar con mi podcast semanal. Ha sido muy cansado y esto es como las maratones, ¿no? Que te dices, nunca más voy a correr una maratón y cruzas la línea de meta y estás pensando, bueno, igual me apunto el año que viene. Pues con Mujeres que corren me ha pasado un poco igual. He terminado exhausta y agotada, pero todavía me quedan muchos temas por abordar y quién sabe, igual me pongo a escribir de nuevo. Qué bien, pues nada, que estaremos esperando. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder hablar contigo de belleza, de bienestar y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias a ti, Elena, y muchas gracias a Bella Aurora por contar conmigo. Y a ti, que estás escuchando este podcast, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Ha sido un placer compartir contigo esta charla tan motivadora. Seguro que muy pronto volvemos a encontrarnos. Muchas gracias por estar al otro lado y recuerda, luchar por nuestros sueños es un gran reto, pero siempre merece la pena. Hasta pronto. Vuelve a sentirte tú, el podcast de Bella Aurora.